Hola, cordial saludo, bienvenidos a un nuevo video tutorial de nuestro canal. En este caso, o el día de hoy nos reunimos para estudiar lo que es la nomenclatura química, específicamente en la rama de la química inorgánica. Entonces este tutorial, pues obviamente, vamos a abordar toda esta temática para ir profundizando en nuevos videos tutoriales en el estudio de la nomenclatura química. Y les recuerdo entonces en la parte de la nomenclatura química inorgánica. Nos vamos a plantear estos 4 objetivos que esperemos lograrlos todos al final de esta serie de videotutoriales. El primero será asignar los números de oxidación a elementos químicos en una formulación química o en un compuesto químico. Debemos también identificar los compuestos químicos inorgánicos según su formulación molecular. También deberemos poder relacionar los nombres de los compuestos químicos inorgánicos con algunas propiedades físico-químicas. Y por último, y que va a ser la parte fuerte de esta serie de tutoriales, asignar nombres a los compuestos químicos inorgánicos según las reglas de la nomenclatura química. ¿Listo? Entonces estos son los objetivos que nos van a motivar a través de esta serie de videotutoriales de nomenclatura química inorgánica. La primera pregunta que nos surge entonces será: ¿qué es nomenclatura? ¿Qué es nomenclatura? Y la respuesta es bastante sencilla. Es un conjunto de normas que ya están establecidas y por eso utilizamos ese prefijo, el preestablecidas, que nos permiten asignar nombres unívocos, esta palabra es la clave, a cada compuesto químico. ¿Qué es unívocos? Son nombres únicos y que no permiten ninguna equivocación, no dan pie a ninguna confusión. ¿Para qué sirve esto? Sencillo, nos va a facilitar la comunicación entre personas que estén relacionadas ya sea de manera directa o indirecta con la química. Y por eso entonces esto es como una especie de lenguaje, un idioma químico que permite la comunicación asertiva y acertada entre todas las personas al momento de hablar de la ciencia química. ¿Listo? ¿Por qué? Podemos encontrarnos a nivel de química con que muchas veces vamos a escuchar hablar de lo que es el nombre vulgar, el nombre funcional o el nombre sistemático de un compuesto químico. Por ejemplo, hay compuestos químicos, en el caso tal vez el más conocido, este señor que está aquí, por la fórmula química todos lo identificamos y hacemos referencia a él como agua, pero realmente ese nombre de agua no existe en química. Él tiene unos nombres aceptados según esto que estamos viendo, que es la nomenclatura. Entonces eso es lo que nos va a permitir que, sin importar el idioma o la procedencia de la persona que esté hablando de ese compuesto químico, ese nombre va a permitir que la comunicación sea fluida y sea asertiva. Tenemos en este caso, por ejemplo, este compuesto químico que también es muy conocido, que es el amoníaco. Y entonces es posible que cuando el compuesto químico recibe o está nombrado con ese nombre vulgar o ese nombre común, pues sea aceptado. Pero esto va a ser en unos compuestos específicos con los cuales nos iremos familiarizando en esta serie de videotutoriales. También es posible encontrar compuestos que tienen un nombre funcional. El ácido nítrico, el trióxido de azufre, son compuestos químicos que nos familiarizamos tanto con su nombre o con su función que a veces no utilizamos un nombre aceptado por la nomenclatura, sino que nos referimos a ese compuesto químico con ese nombre funcional. Y por último también tendremos entonces la posibilidad de un nombre sistemático. Listo. En el caso de estos dos compuestos, hay unas reglas que nos dictan cómo debemos nombrar de manera correcta un compuesto químico. Pero y entonces surge una pregunta: ¿quién controla o quién rige o quién inventa estas reglas o estas normas para dar un nombre a un compuesto químico? Incluso no solo el nombre, sino algunas otras cosas derivadas de lo que son las propiedades físicas o propiedades químicas, lo que es el uso, los riesgos, etcétera, etcétera, con relación a un compuesto químico.
Muy sencillo, existe una organización, esta organización se llama IUPAC, por sus siglas en inglés, aquí lo tenemos, que es sencillamente la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Alguna vez un estudiante me dijo que lo entendía algo así como la Organización de las Naciones Unidas para la Química, y podríamos decir que es una buena analogía, ¿no? Es un grupo de científicos con representantes de muchos lugares del mundo que se reúnen para dictar normas que ellos consideran que son las adecuadas para, para lo que es la ciencia química. Y surge una pregunta que es muy importante, que es lo más normal para una persona que no se dedica de pronto a la química de manera directa. ¿Y para qué me puede a mí servir esto? Listo. Y entonces eso es lo que quiero yo, como video introductorio, comenzar a mostrarles, a recalcarles cuál es la importancia de esto, y para eso vamos a ver este ejemplo. Si yo les muestro esta palabra anemia, de pronto a muchos enseguida ya se les vino una idea a la cabeza, recordaron de pronto su infancia o están muy familiarizados con ella, o por lo menos ya saben a qué hago referencia cuando digo anemia. Sin embargo, les voy a hacer un pequeño recorderis. Primero que todo, la anemia es una enfermedad de la sangre que está asociada a bajos niveles de hemoglobina, ¿no? una proteína que está en la superficie de los glóbulos rojos. Y se sospecha en pacientes que tienen la piel de un tono amarillento, que presentan cansancio, fatiga, y sobre todo en niños y jóvenes con un bajo desempeño académico. Entonces fíjense, ya hay algo aquí importante, ¿no? El bajo desempeño académico, una enfermedad que está causando que de pronto no rindamos de manera adecuada en nuestras obligaciones académicas. Entonces, la principal causa de la anemia es una dieta incorrecta, o sea, no estamos ingiriendo los alimentos necesarios ¿para qué? Para que aporten los niveles de un elemento químico mineral que es el hierro. El hierro. El hierro es un componente fundamental de esta proteína, de la proteína de hemoglobina. El hierro ya sabemos que es un elemento de naturaleza metálica y tiene un símbolo químico que es F mayúscula y E minúscula del vocablo latín ferrum. Listo, entonces, fíjense todo de lo que hemos estado hablando, de una enfermedad que puede afectar el desempeño académico. Tenemos la piel de un tono amarillento, los ojos también se ponen vidriosos, son personas que viven con mucha fatiga, con mucho cansancio, y está ocasionada por la deficiencia de un elemento químico, que es el elemento hierro. Listo. El tratamiento, cuando a un paciente se le diagnostica anemia, consiste sencillamente en proporcionarle al paciente los niveles adecuados de hierro. ¿Sí? Como es una deficiencia de hierro, pues lo ideal es hacer que esa persona tenga en su sangre pues los niveles adecuados del mineral hierro. Por lo tanto, lo que hace un médico enseguida es mandarle un suplemento dietario que garantice que estos niveles de hierro en sangre pues se reconstituyan de una manera rápida mientras esa persona normaliza su dieta. Porque es que si tenemos una dieta balanceada, los niveles de hierro van a estar siempre bien. O sea, no es necesario recurrir a ningún medicamento ni a ningún complemento dietario, ni a ningún tipo de píldora, de suplemento vitamínico adicional. Sencillamente con una dieta balanceada. Pero como en el caso de presentarse los síntomas de la anemia, el médico lo que hace enseguida es mandar un suplemento que reconstituya de manera rápida, de lo más rápido posible, los niveles de hierro en sangre, para que esa proteína, que es la hemoglobina, pues vuelva a sus niveles adecuados. Y entonces hagan de cuenta que ustedes son el médico que han recibido a ese paciente al que le diagnosticaron anemia, y pues ustedes lo que le van a hacer es recetarle un medicamento, y tienen dos posibilidades de compuestos químicos: este compuesto químico que está aquí y este compuesto químico acá. Yo los invito a que miren, a que entiendan esa fórmula química y que piensen para ustedes cuál de esos dos compuestos químicos pues le recomendarían ustedes a ese paciente para que reconstituya de manera rápida los niveles del mineral hierro. Si este compuesto químico que está acá o este compuesto químico, aquí está la parte del hierro, aquí está la parte del hierro, ¿cuál de los dos? Tómense un segundo, piensen y respondan. Listo. Entonces ahora yo les voy a dar las opciones o les voy a decir qué consecuencias tiene la decisión que ustedes han tomado. Si eligieron este primer
compuesto químico le han salvado la vida a su paciente. Pero si eligieron este compuesto químico que en teoría ustedes ven que tiene una mayor cantidad de hierro, porque tiene 2 átomos de hierro, le acaban de comprometer aún mucho más la salud a su paciente. Y esto se debe sencillamente a que, a pesar que los compuestos tienen una estructura muy similar, los dos compuestos están formados por hierro, por azufre y por oxígeno, en unas cantidades totalmente diferentes. Y uno pensaría entonces que aquí, como hay más hierro y el paciente lo que tiene es deficiencia de hierro, pues este sería mejor. Y resulta que ustedes acaban de prácticamente sentenciar a su paciente. Y esto nos da un indicio de la importancia de lo que es la nomenclatura química y saber toda esta información que les dije al principio, ¿no? Asignar números de oxidación, relacionar una fórmula química con sus propiedades físicas y químicas y asignar un nombre. Listo, entonces si vemos, esto es bastante importante. Y recuerden que es para personas que tratan de manera directa o indirecta con la química. Un médico, de pronto lo único que hace es recetar, después de ver una serie de síntomas, realizar una serie de análisis, recetar un medicamento. Él tiene un conocimiento indirecto. E incluso una persona, un paciente, al momento que le dicen, no, te vamos a mandar sulfato ferroso, ya él sabe, tiene un indicio de qué compuestos químicos o qué átomos están viniendo en ese suplemento que le están mandando para tratar la anemia. Entonces esto es lo que los invito a que veamos esta serie de videotutoriales para familiarizarnos de una manera correcta con la nomenclatura química inorgánica. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona pues este aspecto de la ciencia química, el aspecto de la nomenclatura. Lo primero entonces que debíamos saber era asignar números de oxidación. Listo. Entonces, primero vamos a ver qué es eso de número de oxidación. El número de oxidación no es más que la naturaleza eléctrica que aparentan los átomos en una especie química. ¿Qué sucede? Que al momento de formarse un compuesto químico hay una reestructuración de los electrones de los átomos que están interviniendo en ese compuesto químico. Y en el supuesto de que esos enlaces se rompan nuevamente, se asigna un número o un grado de oxidación negativo al átomo de mayor electronegatividad, que sencillamente lo que vamos a hacer es como una especie de ilustración de ver cómo están organizados los electrones en un compuesto químico. Listo. Entonces, en este caso tendríamos el elemento aluminio y al elemento oxígeno. Listo. Entonces aquí me están diciendo que tengo de número de oxidación menos 2 y que en este caso tengo número de oxidación más 3. Al final vamos a ver que esto también nos ayuda mucho, una tabla periódica en la cual podemos ver los números de oxidación que utilizan cada uno de los elementos de la tabla periódica al momento de formar compuestos químicos. Listo. Y entonces esta formulación química o el hecho de determinar los números de oxidación me permiten a mí hacer una fórmula química, hacer la formulación química de un compuesto. ¿Por qué? Porque bastará con intercambiar estos números de oxidación en sus valores absolutos, o sea, pasaré el valor absoluto 2 y el valor absoluto 3 y tengo la formulación química de este compuesto. Esto lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Entonces, quería ilustrarles qué es el número de oxidación. En un compuesto químico, en una formulación química, son esos números que vemos como superíndices. Y los que vemos como subíndices son las cantidades de átomos que hay de cada uno de los elementos que están interviniendo. Listo. Y entonces para eso hay unas reglas que debemos memorizar, podríamos decir no, porque nos vamos a familiarizar mucho con ellas para asignar números de oxidación. Hay aproximadamente unas 12 reglas, pero yo siempre hago la recomendación de que si nos aprendemos estas 4, va a ser bastante lo que se nos va a facilitar la vida para asignar números de oxidación. Todo elemento libre, su número de oxidación es 0, porque él no está compartiendo electrones con ningún otro elemento en este momento. Al oxígeno, en la mayoría de los compuestos químicos se le asigna el número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, que lo veremos mucho más adelante. Al hidrógeno, en la mayoría de los compuestos se le asigna el número de oxidación más 1, excepto en los hidruros metálicos. Y por último, debemos tener en cuenta que la sumatoria de los números de oxidación debe ser 0. Y ahora vamos a ver ejemplos de estas 4 reglas y se van a dar cuenta cómo nos facilita mucho la asignación de números
de oxidación. Entonces veamos aquí primero. Tenemos oxígeno molecular. Listo. Como es un número, como es un elemento libre, le debemos asignar número de oxidación 0. O sea que él acá arriba debe tener como exponente o como superíndice el número 0. En cambio acá tenemos un compuesto químico. Este compuesto químico H2O, en el que todos le decimos agua. Si asignamos números de oxidación siguiendo la regla, vamos a ver que es muy fácil. Al oxígeno en la mayoría de los compuestos se le asigna número de oxidación menos 2. Y al hidrógeno en la mayoría de los compuestos se le asigna más 1. Si vemos más 1 por 2 sería 2. Y aquí tenemos menos 2 por un átomo de oxígeno sería menos 2. O sea que 2 menos 2 es igual a 0. Y cumplimos con la última regla que nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación, del número de oxidación de los elementos en un compuesto químico debe ser 0. Acá obviamente el elemento libre es 0 por 2, pues va a ser obviamente 0. Vamos a ver otros ejemplos para que vean cómo funciona esto de fácil. Nuevamente aquí tenemos un compuesto químico ahora formado por 3 átomos que son hidrógeno, fósforo y oxígeno. Al oxígeno por regla en la mayoría de los compuestos le vamos a asignar menos 2. Al hidrógeno en la mayoría de los compuestos le vamos a asignar más 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Debemos asignar ahora al fósforo. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando matemáticas. 3 por más 1 sería 3 positivo. Menos 2 por 4 sería menos 8. Si hacemos esta regla, esta operación me va a dar que es menos 5. ¿Y el qué número me contrarresta o me vuelve 0 un más 5? Un menos 5 es un más 5. O sea que el fósforo utiliza de número de oxidación en este compuesto químico el más 5. ¿Por qué? Recuerden, más 1 por 3 sería 3. 5 por 1 sería 5 positivo. Y menos 2 por 4 sería menos 8. Entonces, esta operación matemática me va a dar 0 y estoy cumpliendo con la sumatoria de todos los números de oxidación 0. Entonces, vemos que es un poco de matemáticas aplicada a utilizar estas 4 reglas. Para la química orgánica, con esas 4 reglas prácticamente nos va a bastar. Recuerden, elementos libres, número de oxidación 0. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y después, pues, hallamos por matemáticas cualquier otro número de oxidación que nos esté faltando para otro elemento químico que esté presente en ese compuesto. Listo. Hay cosas que debemos saber. A menudo utilizamos unos prefijos para indicar cantidades. Esto lo dictan las matemáticas. Y en química lo vamos a utilizar mucho en el sistema de Stock. ¿Por qué? Porque para cada uno de los números existirá un prefijo. Entonces, para el caso del número 1, el prefijo será mono. Para el caso del número 2, el prefijo será di. También a veces en algunos libros se utiliza el vi, pero realmente en química este está bastante desechado. Lo ideal es utilizar di. Y así sucesivamente hasta llegar al 10, que será deca. Y de ahí en adelante, pues, existen otros prefijos, pero los más útiles, los más necesarios, los más de uso común son del 1 al 10. ¿Listo? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Y si se dan cuenta, esto viene de la matemática. Cuando veíamos una figura, por ejemplo, esta figura, contábamos los lados y tiene 5 lados, entonces decíamos que la figura es el pentágono. Listo. Y entonces aquí tenemos el prefijo penta de 5. En este caso hace referencia a 5 lados. En química, pues de pronto hará referencia a la presencia de 5 átomos de algún elemento químico. Esta tablita es importante que la manejemos porque de manera inconsciente la vamos a estar utilizando mucho. Y de hecho ya la utilizamos mucho en geometría, donde hemos visto geometría, así que debemos estar familiarizados con ella. Otra consideración es la formulación escrita, o sea, el momento de escribir una fórmula química de un compuesto que nos digan, que nos hagan mención. Entonces, si se une un metal con un no metal, el elemento metálico siempre se va a colocar a la izquierda y el no metálico a la derecha. Entonces aquí tenemos unas excepciones con referencia al hidrógeno. Esto lo vamos a ir profundizando ya cuando veamos videos especializados de cada uno de los grupos o funciones químicas.
Para nombrar, por ejemplo, estos compuestos químicos, el elemento no metálico siempre se nombra terminando en uro, el sufijo uro o la terminación uro. Entonces, por ejemplo, si tenemos al cloro, diremos cloruro. Si tenemos de pronto al hidrógeno, diremos hidruro. Entonces, si vemos una terminación uro. Y eso nos da un indicio de qué compuesto químico estamos haciendo alocución, porque siempre el nombre nos da un indicio muy claro de quiénes están involucrados en el compuesto químico que estemos haciendo mención. Aquí tenemos unos ejemplos de escritura de compuestos químicos inorgánicos. Y en el caso de este, pues tenemos un compuesto orgánico que también aplica para ellos algunas reglas. Y entonces tendríamos que comenzar a tratar ya de lleno lo que son las funciones de los grupos químicos. Entonces vamos a hablar primero de lo que es una función química. Listo, un conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamientos similares. Eso es una función química. Cuando decimos, por ejemplo, ácido, ya nos hacemos un indicio de cuáles son algunas características físicas y químicas, porque todos los ácidos tienen cosas en comunes. Una función química está determinada por la presencia de un grupo funcional, que puede ser un átomo o un grupo de átomos que son los que confieren al fin y al cabo esas características físico-químicas, y como está presente ese átomo o ese grupo funcional, pues va a tener unas características siempre similares. Listo, entonces a eso hacemos más uno aquí, hacemos referencia a lo que es una función química que está determinada por la presencia de este grupo funcional, ¿no? Cada grupo funcional tiene un nombre, eso lo iremos viendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, el grupo hidroxilo pues determina una función química que va a ser la función de las bases, porque la presencia de este grupo químico pues trae consigo o aporta ciertas características físico-químicas en todos los compuestos químicos que la posean. Aquí tenemos de manera general algunas funciones químicas que son muy comunes: la función óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función sal. Y el grupo funcional que lo caracteriza, ¿no? El grupo óxido lo caracteriza la presencia del elemento oxígeno utilizando el número de oxidación -2. Al hidróxido lo caracteriza la presencia del grupo hidroxilo con un estado de oxidación -1. Aquí tenemos algunos ejemplos que aplican para cada uno de esos grupos funcionales en el estudio de la química inorgánica. Entonces aquí vemos un poco otros grupos que no habíamos mencionado en la tabla anterior, el grupo, los peróxidos, tenemos los hidruros, los ácidos y cada uno de los grupos funcionales que los caracterizan a ellos y algunos ejemplos. De pronto ustedes pueden que identifiquen algunos de estos compuestos químicos: ácido, el ácido clorhídrico, el sulfúrico, algunos óxidos, etc. Y esto es lo que nos va a acarrear toda esta serie de videotutoriales que vamos a comenzar a estudiar. De manera resumida, pues tenemos las funciones químicas a nivel de la química inorgánica divididas en funciones binarias y en funciones ternarias o ternarias, que son las que están compuestas por 2 elementos químicos o las que están compuestas por 3. Y entonces dentro de las binarias tenemos algunas que son muy reconocidas, muy importantes, que son los óxidos y los hidruros metálicos. Y en el caso de las que están compuestas por 3 elementos químicos tenemos los oxoácidos y los hidróxidos. Listo, y entonces aquí nos dan de manera resumida cómo está formada esa función. En el caso de los óxidos están formados por la unión de átomos de oxígeno a otro elemento de la tabla periódica. En el caso de los oxoácidos o de los oxácidos están formados por hidrógeno, un compuesto de naturaleza no metálica, y el oxígeno. En el caso de los hidróxidos pues están formados por un elemento metálico y el grupo hidroxilo, que tiene el átomo oxígeno y el átomo hidrógeno ahí. Y para ir finalizando, entonces debemos saber que a nivel de nomenclatura o de asignación de nombres es posible manejar 3 tipos de, digámoslo así, de dialectos: el dialecto tradicional, el dialecto Yupac o Stock y el dialecto de prefijos o estequiométrico.
cada uno de estos sigue unas reglas para nombrar el compuesto químico que queramos detallar. Hay unas reglas estructuradas en cada una de esas nomenclaturas, pero que a nivel de práctica y de su uso nos vamos a dar cuenta que es muy fácil, y con que le entendamos cómo se aplica a un grupo funcional o a una función química, su implementación para cualquier función química es igual. Lo único es que va a variar el uso de alguna palabra que hace referencia precisamente a la función química que estemos viendo. Para ver cómo funciona esto, ¿no? Tendríamos un compuesto químico en su formulación, en su fórmula molecular. Tenemos aquí 3 ejemplos, 1, 2 y 3. Y cada uno de los dialectos, bauticémoslo así, que son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock, la nomenclatura tradicional. Y cada uno de ellos sigue unas reglas para asignar los nombres. Entonces, este compuesto químico tiene 3 nombres válidos a nivel de nomenclaturas. Sería hidróxido de litio. Hidróxido de litio, en este caso, vemos que hay un cambio, porque esto es una regla que aplica para esta nomenclatura, entre paréntesis números romanos, y aquí tendremos que se llamará hidróxido de litio. Los cambios más grandes comienzan a verse sobre todo en la tradicional, dependiendo de la cantidad de números de oxidación que pueda usar un compuesto químico al momento de formar un grupo funcional de estos. También aquí tenemos el dihidróxido de plomo. Miren este nombre para esta estructura química, y para esa misma estructura química también es posible que la nombremos como hidróxido de plomo 2. Vemos que hay un gran cambio en el nombre del compuesto químico, y sin embargo el compuesto químico es el mismo. Lo que está cambiando es el nombre por las reglas que seguimos para nombrarlos. O también puede llamarse hidróxido plomboso. Entonces vemos que son 3 nombres bastante diferentes para el mismo compuesto químico, mientras que acá los cambios no son tan notorios. Y acá sucede igual, el trihidróxido de aluminio, hidróxido de aluminio 3 o hidróxido de aluminio 3. Entonces, con esta serie de videotutoriales yo espero que ustedes logren identificar cada una de las nomenclaturas, y que de pronto, a partir de una estructura o una formulación escrita, ustedes puedan asignar un nombre en cualquiera de las 3 nomenclaturas, o a partir de un nombre ustedes puedan hacer una formulación química. Esa es la meta que tenemos con esta serie de videotutoriales. Por último, ya para terminar, por el día de hoy, va a ser muy importante que tengamos siempre a mano esto, que es la tabla periódica, pero en este caso esta tabla periódica no tiene ni número atómico ni número másico, sino que cada uno de los elementos pues tiene los números de oxidación que utiliza ese elemento químico al momento de formar compuestos químicos. Por ejemplo, ahí vemos que hay elementos que tienen un único número de oxidación, por lo menos en el grupo 1A y el grupo 2A, pero también podemos encontrar elementos químicos, por ejemplo el bromo, que tiene 4 posibilidades de números de oxidación: 1, 3, 5 y 7. Este es el caso del bromo. Hay elementos químicos como por ejemplo el hidrógeno, que siempre suele utilizar 1 más o positivo o negativo, o por ejemplo el calcio, que suele usar el número 2. Entonces siempre vamos a necesitar de tener a mano esta tabla periódica. Entonces, con esto terminamos por hoy el primer video introductorio a lo que es la nomenclatura química inorgánica y sus generalidades. Entonces espero verlos en un próximo video tutorial.